tardes. Tengo hoy para hacer una pequeña conferencia que se va a basar primero en un repaso de lo que va a ocurrir el día lunes, que es cuando se va a efectivizar el pago del Bodén 2015. Y después hacer un pequeño anuncio financiero vinculado con ese pago. Como todo el mundo sabe, el día sábado, en realidad el 3 de octubre, es el vencimiento de un bono emitido originalmente en 2005, llamado Bodén 2015, que está venciendo este sábado y que por tratarse de un fin de semana va a ser efectivizado el pago al contado, en efectivo, en dólares, el día lunes es 5, el día lunes 5. Ese pago, tal como ha ocurrido con absolutamente todos los vencimientos a partir del año 2005, cuando se llevó adelante el primer tramo de la reestructuración de la deuda externa argentina, ese pago se va a realizar en tiempo y en forma, y Argentina va a seguir, después del inicio de su proceso de regularización de su situación financiera, va a seguir pagando absolutamente todos los vencimientos de la deuda interna y de la deuda externa, ya sea la nominada en moneda local como moneda extranjera, como corresponde en el momento adecuado. Quiero decir algo porque ha habido bastantes especulaciones. El primer punto es ese. Yo creo que es redundante decir nuevamente que el bono Bodén 2015 va a ser pagado el día de su vencimiento. Simplemente quiero recordarles a ustedes que para cuando teníamos muchas menos reservas que en este momento, a finales del año pasado, y ante una situación y una campaña que se generó para decir que Argentina no iba a poder pagar este bono porque no le iban a alcanzar sus recursos, se ofreció un pago por adelantado, en efectivo, voluntario del bono. Ese pago fue realmente tal como esperábamos y a contramano de lo que muchos decían, no fue aceptado ni requerido por prácticamente ninguno de los inversionistas argentinos que tenía el bono. Es decir, que esa suerte de desconfianza sobre el nivel de reservas, sobre las variables financieras, sobre las variables fundamentales de la Argentina que se quiso sembrar, quedó absolutamente refutada y descartada en diciembre del año pasado, cuando, como digo, con muchas menos reservas que ahora, se ofreció pagar el bono por adelantado y los inversores decidieron conservar el bono hasta su vencimiento, que está ocurriendo el día lunes. Como nuevamente surgieron estas operaciones mediáticas, muchas de ellas, o análisis en el mejor de los casos erróneos, entonces quiero ratificar que se va a cumplir, tal como se viene haciendo siempre durante todos estos años, con los compromisos de Argentina. Sabemos que una parte de este bono está en manos de tenedores locales, otra parte de este bono en manos de tenedores extranjeros. Se ha especulado cuál va a ser la variación de las reservas, o sea, qué parte de ese dinero va a quedar en la Argentina, qué parte va a ir afuera. El total que se va a pagar es de 5.700 millones de dólares. Es seguramente el pago más grande que se hace de un bono en una historia que va bien atrás. Los bonos emitidos durante los 90, que tenían vencimientos de esta magnitud, cayeron en el default de 2001. Es decir que estamos no solo pagando un bono, sino es el pago de una vez más grande de este gobierno y también mirando casi una década o más para atrás. De forma tal que esto se va a realizar, tal como acabo de decir, 5.700 millones de dólares de capital, 200 millones de dólares en concepto de intereses, es decir, una suma total de 5.900 millones de dólares que va a ser erogada el día lunes. Lo que hagan los que hoy tienen el bono y van a recibir el pago, quienes cobren, con ese dinero es algo que la verdad es solo objeto de especulaciones.
desde nuestro punto de vista y en lo que respecta a nuestra capacidad de pago, vamos a abonar entero el bono a través de nuestros recursos y después los tenedores harán lo que quieran hacer con ese dinero, siempre dentro de la normativa, a través de operaciones de entrada o salida de capitales. Es decir, que la verdad es muy difícil estimar o dar un diagnóstico de qué va a ocurrir. Así que probablemente los 5.900 millones de dólares salgan de las reservas y tal vez del país. O sea que estamos ante esa situación. Esto simplemente consiste en reafirmar lo que todo el mundo sabía que iba a ocurrir, que el propio mercado lo sabía porque los precios de este bono reflejan que no hay ninguna incertidumbre en punto al pago. El resto, operaciones periodísticas, mediáticas o políticas en el entorno, aunque esta es una conferencia sobre esta cuestión, en el entorno de las elecciones que están llegando, para sembrar incertidumbre. Pero bueno, todo esto va a ser agotado el día lunes, yo simplemente lo estoy afirmando hoy. Quería comentar algo más, es un breve anuncio que tiene que ver con el pedido de algunos inversores que nos han solicitado una ventana, por llamarlo así, para poder conservar bonos, títulos públicos del mismo tipo que el Bodén 15, argentinos, y entonces que han pedido una oportunidad de suscribir un bono que emita el Estado. Hemos recibido pedidos de esto. Aclaro que esos pedidos han provenido del sector privado, pero tampoco con respecto a qué cantidad de los hoy tenedores de 2015, qué proporción va a decidir comprar este bono que vamos a emitir o comprar alguno de los otros instrumentos de deuda argentino, la verdad que tampoco sabemos. ¿Eso por qué no lo podemos saber ni inferir? Porque sinceramente, más allá de lo que escuchamos y tal como es de público conocimiento, estamos atravesando, y me permito dejarles una primera estampa, que no es ni más ni menos que la portada del periódico no kirchnerista que se llama El País, de Madrid, que tiene un título hoy que dice: los inversores dejan los países emergentes tras décadas de éxito, y habla de un dato objetivo que dice: por primera vez desde 1988, las economías en desarrollo, los países emergentes, de los cuales Argentina es uno, pero todas las economías emergentes, tal la definición internacional usual, van a sufrir por primera vez desde el año 1988, este año, una salida neta de capitales. Lo que habíamos hablado en esta misma sala, y habíamos, no quiero decir pronosticado, predicho, pero habíamos planteado como una alternativa el llamado flight to quality, es decir, que los capitales salgan de las plazas emergentes y vayan hacia los países desarrollados, las plazas más tradicionales. Particularmente hay que mencionar el caso de Estados Unidos, que ha dicho hace poco quien preside su Reserva Federal que está dispuesta a elevar la tasa de interés en los próximos meses y que se haría antes de fin de año, lo cual atraería capitales. Bueno, esto ya es un hecho, que están saliendo los capitales de las plazas emergentes hacia las plazas tradicionales, los países desarrollados. Esto es un hecho concreto, real del mercado que se ha dado a lo largo de este año y se ha intensificado con hechos como los que ocurren en algunos países vecinos, lo que ha ocurrido en Rusia, lo que ha ocurrido en diferentes plazas, de las cuales, bueno, no tenemos opinión, pero que han contribuido a algo que me interesa mostrar, que es durante todo el año, esa curva que se ve más o menos, pero que se alcanza a distinguir, seguramente tal vez en ese televisor mejor, se alcanza a distinguir, y después lo distribuyo porque aquí con la luz no se ve muy bien, pero lo que se puede observar acá es la evolución, la volatilidad de lo que sería un reflejo del mercado financiero. Es decir, que el mercado financiero desde enero de 2015 a septiembre de 2015 ha subido, bajado, pero ha mostrado un serrucho, una trayectoria errática,
impredecible, que ha tenido picos muy fuertes, como el que fue hace pocos días en agosto. Hoy estamos también en un pico muy fuerte y alguien dirá, claro, esa volatilidad tiene que ver, en el mercado tiene que ver con decisiones del gobierno, como trataron de hacer el otro día cargando las tintas, hoy mismo con operaciones de todos los días, han hecho esto con los fondos comunes de inversión, con las aseguradoras, van a hacer tal cosa. Entonces esos trascendidos, que nunca son ciertos, pero igual como trascendidos, le imprimieron esta volatilidad al mercado. Bueno, pero lo que quiero decir es que esa volatilidad no es la del mercado argentino, es la de lo que sería el riesgo país, por llamarlo así, promedio de todos los países emergentes. Es decir, hay volatilidad en todos los emergentes, fuga de capitales en los emergentes, volatilidad en los países emergentes. Sobreimpreso a ese gráfico de la volatilidad de todos los países emergentes, aquí en otra escala para que se vea bien, en línea roja tenemos lo mismo con respecto a Argentina, que como se observa es mucho más suave, es decir, que Argentina fue uno de los países, pese a todas las campañas que se han hecho en el país de que el gobierno tal cosa o tal otra y afectó a los mercados, se observa mucho menor volatilidad que en el promedio de los países emergentes. Pero es un fenómeno que no podemos despreciar y depende fundamentalmente de la situación económica y financiera internacional. Vuelvo a la etapa del país porque quiero recordar que en el discurso pronunciado por la Presidenta de la Nación ante el Pleno de las Naciones Unidas, la Presidenta advirtió sobre el hecho de que la crisis iniciada en Wall Street, cuyo hito de comienzo es la caída y la quiebra de la casa tradicional financiera Lehman Brothers, y que luego se ha trasladado esa misma crisis a Europa, afectando a países muy severamente, sobre todo los más débiles de Europa. En particular, uno conoce el caso de España, de Portugal, de Grecia, de Irlanda, pero ha afectado a las bolsas europeas en general y a la economía real europea, dejando a países que hasta hace 8 años parecían sólidas economías, desarrolladas, muy seguras para sus inversiones, para su nivel de actividad. Hoy encontramos que el desempleo ronda el 20-25% en muchas de estas economías, tomando por sorpresa a muchos analistas, pero también ha dicho la Presidenta, hablaba de un tren de la crisis internacional, una especie de tren fantasma que ha recorrido primero Estados Unidos, luego Europa, y ahora hay un fuerte peligro de que afecte a los emergentes. Esta noticia, salida hoy en la tapa de El País, muestra que ya es un hecho que los países que hasta hace poco recibían un flujo neto positivo de capitales, es decir, había inversiones de capitales que penetraban en ese país, ya sea reales, financieras, pero penetraban en esos países, hoy se están yendo de esos países, lo cual ha afectado fuertemente a algunas economías y han impreso esa volatilidad que acabo de mostrar en todas las economías, mucho menor en la Argentina. Seguramente porque en Argentina, como tenemos instrumentos para impedir los flujos en estampida de los capitales, tanto en su ingreso como su egreso, cuando son especulativos y de corto plazo, entonces esto no ha ocurrido. Sin embargo, y volviendo al tema central, lo único que quiero decir es que a pedido de algunos inversores se va a realizar el día martes, es decir, lo primero que vamos a hacer es pagar en efectivo a todo el mundo, pero el día martes, consecutivamente y por pedido de algunos inversores, se va a emitir un título que se va a llamar Bonar 2020 con ley argentina y un cupón de 8%. Ese título va a ser licitado el día martes. Es decir, que como es un pedido de estos inversores que dicen tener Boden 15 y al cobrar el Boden 15 querer permanecer en un activo financiero del Estado argentino, en un bono, entonces se le va a dar esta oportunidad. Sobre la magnitud que esperamos que tenga esta emisión, sinceramente, con la enorme volatilidad que presentan los mercados internacionales, y dado que es un pedido voluntario, pero con el que no hemos cerrado acuerdos previos, la verdad es que dependerá de las condiciones de mercado de ese día, que como se ve son bastante difíciles de prever, dado que los mercados mundiales están presentando unas altas y bajas muy pronunciadas. Esperaremos a ver qué ocurre con esta emisión, que repito, no hemos trabajado para colocar un bono, no es un canje. Estamos dando esta alternativa, dando una ventana de posibilidad a aquellos inversores que voluntariamente consideren que se quieren quedar. La modalidad
de licitar el bono hace que vengan las ofertas. El día martes aparecerán durante el día martes las ofertas. Esas ofertas van a rondar el precio de mercado inferido de este bono. Fíjense que tiene un cupón de 8%. El Bodén 15 tiene un cupón del 7%. El Bonar 24 de 7,5%, de 8,5%, 75%. Es decir, este tiene un 8%. Pero va a ser licitado, observaremos la magnitud y los precios que ofrecen los inversores y se tomará una decisión, como se hace en estos casos, a conveniencia del Estado argentino. Es decir, que se verá cuáles son los rendimientos que ofrecen, se le observará la situación de mercado, se verán las magnitudes y en ese momento, algo que nosotros, me permito decir, por lo que los que nos han consultado, vemos cercano a los 500 millones de dólares, pero esto depende, obviamente, como los propios inversores dicen, de las condiciones de mercado. Ha habido días donde ningún inversor compraba un bono de una economía emergente, tampoco de Argentina. Eso se está moviendo en el día a día y entonces hoy no lo podemos anticipar. Lo que sí podemos decir es que el lunes se va a pagar el Bodén 15, es el vencimiento más grande desde hace décadas, por 5.900 millones de dólares de capital más interés, se va a depositar en las cuentas de los tenedores normalmente, y el día martes, para quien así lo vea conveniente, se va a abrir una licitación del bono llamado Bonar 2020, Ley Argentina, cupón 8%. Y bueno, como he dicho, estamos tremendamente satisfechos, sobre todo ante las voces que dicen Argentina no se desendeudó, se endeuda. Bueno, estamos haciendo un pago en tiempo y forma, oportunamente, de una emisión que ha totalizado esta suma importante de 5.900 millones de dólares. El pago se va a hacer tal como corresponde, sin ninguna dificultad, y Argentina va a seguir en el camino de su desendeudamiento. Muchísimas gracias.